El método de lectura. El principal impacto del movimiento de reforma fue de la alfabetización a la enseñanza de la lengua hablada. El método de lectura fue inusual al intentar invertir esta tendencia. Antecedentes. ¿Cuál es la forma más fácil y menos estresante de iniciarse en un idioma extranjero, sobre todo si se dispone de poco tiempo? Podría decirse que es la lectura, especialmente la lectura de textos que no solo son intrínsecamente interesantes, sino que están al nivel de competencia del alumno. Esta fue, al menos, la conclusión a la que llegó Algernon Coleman, cuyo informe sobre el estado de la enseñanza de lenguas extranjeras en Estados Unidos, publicado en 1929, cuestionaba la idea de que la fluidez oral y escrita fuera un resultado deseable y alcanzable de la enseñanza. Coleman observó que la mayoría de los alumnos en las escuelas americanas estudiaban una lengua extranjera durante 2 años como máximo, lo que no es suficiente para que puedan hablar más allá del nivel más básico de competencia. Por lo tanto, propuso que un objetivo realista podría ser, como él decía, la capacidad de leer la lengua extranjera con moderada facilidad y con placer para fines recreativos y profesionales. El informe Coleman tuvo una influencia considerable, ya que ofrecía un antídoto contra la cultura del fracaso. A través de la lectura, los alumnos podían alcanzar una masa crítica de familiaridad con la lengua meta que, a su vez, podría servir de trampolín para el posterior desarrollo de las destrezas de expresión oral y escrita, en caso necesario. ¿Cómo funciona? Michael West nos ofrece una descripción de las etapas básicas de una lección típica. El profesor presenta las palabras nuevas de la sección, o sea, del texto, explica el significado de cada una de ellas y realiza algún ejercicio para fijarlas en la mente. El profesor se asegura de que los alumnos entiendan las preguntas que acompañan al texto. Los alumnos leen las preguntas, luego leen el libro y buscan las respuestas. Esta lectura se hace en voz baja. La lectura silenciosa no se utiliza hasta que los alumnos pueden leer más rápido de lo que hablan. Cuando todos hayan terminado de leer, los alumnos escriben las respuestas. El profesor comprueba que las respuestas son correctas. Se puede leer en voz alta. Los textos utilizados en el método de lectura adoptan la forma de lecturas graduadas, es decir, textos simplificados, graduados según medidas de frecuencia de palabras, siendo los textos más fáciles los que utilizan únicamente las palabras más frecuentes de la lengua. Las palabras que pueden resultar desconocidas se enseñan previamente o se definen en notas a pie de página, pero solo en la lengua meta. No se recurre a la traducción, partiendo de la base de que el uso de la lengua propia de los alumnos interferiría o inhibiría la lectura fluida.
También se anima a los alumnos a deducir el significado de las palabras desconocidas a partir del contexto. El aprendizaje de vocabulario a partir de listas de palabras, también organizadas según su frecuencia, es otro ingrediente clave del método. Pero la enseñanza de la gramática es escasa o nula, aparte de algunas estructuras e inflexiones básicas sin las cuales la comprensión correría peligro. Las tareas escritas también se limitan a práctica del vocabulario y la gramática estudiados previamente. La expresión oral se limita a responder preguntas sobre los textos y a lectura en voz alta. Los defensores del método de lectura reconocían que la fluidez lectora se facilitaba cuando los alumnos podían relacionar la palabra escrita con la hablada. Por eso, en las primeras lecciones se introduce a los alumnos en el sistema sonoro de la lengua meta. La lectura en voz alta les permite oír la palabra escrita en su oído mental como preparación para la posterior lectura silenciosa. Se distingue entre lectura intensiva y lectura extensiva. La primera se desarrolla mediante la lectura atenta de frases sueltas, textos breves o partes de un texto, con el fin de extraer todos los detalles, incluidas las características gramaticales. La lectura extensiva implica que los alumnos trabajen por su cuenta leyendo textos más largos. En ambas modalidades de lectura, la comprensión suele comprobarse mediante preguntas del profesor. ¿Funciona? El método de lectura fue una respuesta práctica a un dilema educativo real que persiste hasta nuestros días. ¿Cómo equilibrar la necesidad de aprender una segunda lengua con el escaso tiempo disponible para ello en la enseñanza ordinaria? Al centrarse únicamente en la comprensión, el método ofrecía a los alumnos la disponibilidad de familiarizarse con la lengua por la vía rápida, sin la ansiedad asociada a la necesidad de hablarla o escribirla. En este sentido, anticipa en medio siglo el principio del input comprensible defendido por Steven Krashen. Además, el enfoque por etapas de la lectura, que incluye la familiarización de los alumnos con el sistema de sonido y el uso de la lectura en voz alta como medio de consolidar la relación entre el texto impreso y la palabra hablada, ofrece una pedagogía plausible, aunque descuidada para la enseñanza de las destrezas receptivas en general. Además, el énfasis en la adquisición de un vocabulario amplio se ajusta a la de que cuantas más palabras conozca, más fácil le resultará leer textos auténticos. Sin embargo, no se ha demostrado de forma concluyente que cuanto más se lea, más palabras se aprenderán. Parece que, a menos que se dirija conscientemente la atención a las palabras desconocidas, estas tienden a entrar por un ojo y salir por el otro. Y el uso de textos para incorporar rasgos de la gramática y como vehículo para enseñarlas es coherente con la opinión de que la gramática se aprende mejor en contexto. Tal vez no resulte sorprendente que la investigación sobre la lectura extensiva parezca confirmar la opinión de que la lectura extensiva
mejora la competencia lectora de los alumnos, aunque, como ya se ha mencionado, los efectos sobre otras áreas del desarrollo lingüístico, como el aumento del vocabulario, son menos concluyentes. En el lado negativo, centrarse exclusivamente en el desarrollo de las destrezas de lectura podría frustrar razonablemente a los alumnos que equiparan el dominio de una segunda lengua con la fluidez oral. Hoy en día sería difícil vender la idea de una escuela de idiomas en la que el foco principal fuera la lectura. Además, si los alumnos aún no son buenos lectores en su primera lengua, pueden tener dificultades para desarrollar estas destrezas en una segunda. ¿En qué nos beneficia? En el método de lectura hay un refrescante sentido del pragmatismo que actúa como útil contrapeso al enfoque casi obsesivo en la fluidez oral que distingue a la mayoría de los métodos de enseñanza de idiomas de los últimos 100 años. Para muchos hablar una segunda lengua es una experiencia muy estresante. Leer, en cambio, rara vez lo es. Pasar gradualmente de las destrezas receptivas a las productivas puede aliviar parte de la ansiedad asociada al aprendizaje de una segunda lengua.